Buenos días compañeros y profesores. Nosotros somos el Grupo 1 compuesto por Iván Álvarez, Yurka Godard y su servidor, Franco Amaya. En este video les mostraremos cómo fue el desarrollo de nuestro trabajo en grupo de proyecto durante este semestre en taller. Como primer encargo se nos pidió individualmente que pusiéramos nuestro interés en 3 conceptos, creando carpetas donde guardásemos los referentes que conociéramos sobre aquellos temas de interés. Posterior a esto, cada uno de nosotros buscó sus trabajos anteriores, proyectos en los que trabajamos y que se relacionan en los intereses en común. Estos ejercicios fueron de utilidad para dar una claridad a las profesoras y a los mismos estudiantes de lo que era de interés para cada uno. De este proceso surgieron conceptos como domesticidad, grilla pandémica y espacio urbano, que se volverían nuestros temas principales. Mi objetivo investigar es el comportamiento de los espacios y la interacción de las personas dentro de ellos, dejando en claro las diferencias de los espacios privados, convivencia y usos mixtos, demostrando así que se puede mejorar las relaciones interpersonales de estos tipos en estos espacios. Mis intereses estaban en temas especulativos, cosas tales como a dónde iría la arquitectura o cómo se comprende esta bajo ciertas circunstancias. En ese marco mi interés se tornó hacia el tema pandemia. Cuando un día fui a comprar en el supermercado me di cuenta que la fila típica de un supermercado estaba afuera y no adentro como normalmente siempre pasaba, o que ahora la medida estándar era 1 metro y que cada 1 metro una persona tenía que estar obligatoriamente separada una de la otra. En uno de mis ramos cursados tuve la oportunidad de ver el documental The Social Life of Small Urban Spaces, que se volvió en un referente muy importante para mí, más que nada porque en contraste, los espacios urbanos a mi alrededor se veían sumamente desaprovechados luego de conocer aquel documental y descubrir que con cosas simples pero potentes se podían mejorar grandemente aquellos espacios. Una vez logramos definir cada concepto e interés de cada alumno, las profesoras nos juntaron en los grupos según estos, con el fin de poder generar grupos afines que trabajaran como oficinas reales de arquitectura. Lo primero que se nos dijo una vez conformados los grupos fue que el siguiente trabajo sería ya el proyecto final y que el desarrollo de este abarcaría todo lo que quedaba de este taller. En este encargo partió la temática bastante interesante para nosotros como grupo, ya que se nos dio la libertad para hacer cualquier tipo de proyecto que quisiéramos. A lo que las profesoras complementaron con una presentación de algunas opciones que podíamos elegir. Solo nos pidieron en este tipo de proyecto que lo uniéramos con nuestros intereses antes mencionados. Ya definido el rumbo, el taller inmediatamente comenzó a preparar el examen final, cosa de ir semana a semana formando y mejorando la entrega. En este sistema semanal partimos haciendo una planificación de qué y cómo trabajaríamos semana a semana. Nuestra idea inicial fue hacer un recorrido virtual, estilo museo, que exhibiera nuestros conceptos llevados a forma, que moldearíamos en 3D después de una investigación pertinente de cada concepto. En un plazo de 8 semanas, planificamos y distribuimos nuestro trabajo a realizar. En la primera semana se realizó una investigación del concepto domesticidad. En cuanto a la investigación, donde pudimos denotar cómo se marcaban diferentes zonas de jerarquía, que aparecían sobre todo gracias al uso de objetos del mismo. Para esto trabajamos las 3 plantas, llegando a la conclusión de 3 casos, y junto a ello nuestros primeros modelos en digital a través de Rhino. En la semana 2, la investigación fue en torno a la grilla pandémica. Esta investigación estuvo enfocada sobre todo a esos pequeños cambios que se produjeron tanto a nivel arquitectónico, con la aparición de una clara grilla en la ciudad, como a nivel social en los cambios producidos en los hábitos individuales. Esta investigación se basó en observaciones y en la exploración de la ciudad Viña y Santiago, con el fin de buscar pruebas fotográficas de estos cambios que posteriormente
serían transformados en modelos con medida y profundidad. En la semana 3 estuvo la investigación de espacio urbano, que fue la última de esta primera etapa investigativa. Se basó en buscar cómo afectan los objetos e implementos a los espacios urbanos, dando como conclusión no en una solución definitiva, sino en una serie de factores y reglas que se deben utilizar para estos espacios, basadas en las preguntas: ¿cuál será su función como espacio público? ¿Cuánto mide? ¿Para quién está destinado? Entre otras, buscando así un diseño inteligente e inclusivo. A partir de la cuarta semana empezamos una etapa de pulimiento de lo previamente entregado, para mejorar y dejar todo en un mismo nivel de terminación, además de hacer una pequeña investigación sobre qué programas podríamos usar para continuar nuestro proyecto, y decidiendo por la facilidad, rapidez y las posibilidades de crear algo interactivo que el programa nos otorgaba, fue que escogimos Unreal Engine 4. Empezamos a practicar con sus herramientas y aprender cómo utilizarlo. Desde la semana 5 se empezaron a dar cambios en nuestra planificación, surgiendo la idea de cambiar el fin del proyecto a un videojuego. Tras conversaciones en grupo y retroalimentación con nuestras profesoras, dimos comienzo a las pruebas con diferentes programas. Seguimos aprendiendo sobre Unreal y cómo utilizarlo. Además, creamos un catálogo con medidas que habíamos obtenido en las investigaciones y comenzamos la programación de una cámara y el personaje controlable. Decididos a seguir con el videojuego en forma de recorrido, empezamos a modelar y diseñar los niveles de este. Primeramente, haciendo pequeños bosquejos y dibujos según lo que teníamos planeado en las reglas propuestas de la semana pasada. Además, creamos los controles del recorrido, con lo cual el jugador interactuará con el mundo, y como último creamos las reglas de esta realidad virtual. Esta semana vimos aspectos varios del juego en sí. Terminamos el diseño del modelado de algunos niveles y decidimos la aparición de una inteligencia artificial. Con el fin de ayudar al jugador, empezamos a crear las pantallas de carga, y con esto una estética propia al juego, que más tarde buscaríamos darle a nuestra presentación. Definimos cómo sería el menú principal y un logo de nuestro equipo a modo de créditos. En la octava y última semana nos enfocamos en empezar a finiquitar y armar lo que ya poseíamos del juego, y en cómo presentar nuestro trabajo para el examen. Optamos por hacer un video que nos pareció la mejor forma de exponer nuestro progreso y producto en el tiempo acotado. A lo largo del desarrollo del proyecto, en las semanas este fue evolucionando, gracias a las correcciones y diálogos con nuestras profesoras, pasando de esta idea primera de museo a querer desarrollar un videojuego. También en un principio la idea era que cada tema fuera una isla, con su información propia y que no se relacionaran entre ellas, pero con el desarrollo del trabajo, los tres temas fueron juntándose bajo el concepto pandemia, a lo que nos permitió trabajar con un propósito aún más claro. También cabe mencionar el cambio que no resultó para nada abrupto, sino más bien fue de manera natural, ya que como grupo y oficina siempre hemos sido muy cercanos, por lo que las ideas se traspasaban de lo más bien, de una manera muy fluida, y esto agilizaba de mayor manera nuestro trabajo. El propósito del proyecto se volvió a poner en evidencia algunos cambios que trajo la pandemia a nuestras conductas diarias, tanto dentro como fuera de la casa. La evolución de esta intención a un juego nos permitió efectivamente trabajar con conceptos que antes se perdían en la ejecución, desde obtener un propósito claro y atractivo que explore lo que ofrecemos, obtener y aplicar datos reales de medidas, transformar conductas en leyes del juego, aprovechar los modelos propuestos. Este conjunto de opciones, además de hacer más interesante la propuesta, también la complejiza más. Nos permitía tener más partes en las que trabajar, y debíamos nosotros quienes escogemos cuáles tomamos y pensamos detenidamente cómo queríamos que fueran.
También cabe mencionar el cambio que no resultó para nada abrupto, sino más bien fue de manera natural, ya que como grupo y oficina siempre hemos sido muy cercanos, por lo que las ideas se traspasaban de lo más bien, de una manera muy fluida, y esto agilizaba de mayor manera nuestro trabajo. En primera instancia, trabajamos en un mundo general. Este completaría todos nuestros modelos hechos a modo de repositorio. Esto fue para que nosotros mismos hiciéramos el ejercicio de volver a revisar todo el trabajo que habíamos hecho hacia atrás. Luego de todo el material recopilado, lo dividiríamos en niveles que organizarían mejor las ideas de nuestros conceptos base, teniendo uno para domesticidad, otro para grilla pandémica y por último uno para espacio urbano, los tres niveles contemplando en sí aspectos que aparecieron con la pandemia. Teniendo un suelo donde el personaje se pudiera mover e interactuar, pensamos en configurar los controles de interfaz. Nuestra idea era que además de moverse libremente, el personaje pudiera tomar algunas cosas o interactuar con estas. Y al hacerlo, estas le mostrarían información que obtuvimos en el proceso de investigación. Teniendo un suelo donde el personaje se pudiera mover e interactuar, pensamos en configurar los controles de interfaz. Nuestra idea era que además de moverse libremente, el personaje pudiera tomar algunas cosas o interactuar con estas. Por último, queríamos que el juego tuviera ciertos toques de humor y que el jugador no se sintiera solo mientras exploraba, por lo que pensamos en crear una inteligencia artificial para este propósito. Nada tan complicado en verdad. Se trataría de una voz robótica que hablaría aleatoriamente o cuando el jugador hiciera acciones particulares, ayudándolo o entreteniéndolo con comentarios sarcásticos, así hacer una inmersión más entretenida dentro de su mundo. Todos estos conceptos mencionados nos ayudaron a organizar el trabajo en cada una de las partes y cómo unirlas con el material previamente que habíamos investigado, generando y surgiendo también nuevas ideas durante el proceso que en conjunto formaron nuestro juego.